Señal directa. Continuamos en Señal Informativa y agradecemos la visita en el foro de la coordinadora de los diputados de Hagamos, Mara Robles, quien rindió su informe de actividades legislativas y, bueno, justamente de lo que ha sucedido ahí en el Congreso, este polémico Congreso, es lo que vamos a platicar esta mañana con ella. Mara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buen día, encantada de saludarte, querida Sonia. Muy bien, gracias. Oye, Mara, bueno, a mí me gustaría empezar, antes de, por supuesto, que nos platiques lo que has hecho. Una larga trayectoria, empezamos casi, somos jóvenes, pero empezamos jóvenes. Todavía más. Exactamente. Mara, pero ¿te había tocado, ya sea como oposición o como gobierno, condiciones como las que hay actualmente en donde un Congreso prácticamente no tiene voz? No, es terrible. Es de una subyugación absoluta. O sea, no se mueve una hoja en el Congreso del Estado si no autoriza el Poder Ejecutivo. Es terrible. Yo ayer bromeaba y les decía que ni siquiera les autorizan recibir a las visitas. ¿Te acuerdas que en la segunda deuda se nombró un comité ciudadano donde están Augusto Chacón, Diego Petersen, Carlos del Río, Marisa Lazo? Y yo propuse que los invitáramos a conocer su informe. Votaron en contra. O sea, ni siquiera podemos recibir personalidades a que den un informe. Bueno, la votación de que la comparecencia del fiscal fuera secreta es inenarrable. Una comparecencia secreta, por definición, es una barbaridad. Entonces, es un problema porque yo ayer explicaba que somos tres poderes, como nos enseñan en la primaria, iguales que se tienen que equilibrar. Entonces, en la medida en que el Poder Ejecutivo tiene subordinado al Legislativo, todos perdemos muchísimo, porque se pierde la evaluación y se pierde el control al gobierno. Entonces, todo nuestro dinero, como dirían las clásicas aquí, de las personas, se tira a la basura porque no hay evaluación y no hay control. Es gravísimo y nunca había vivido algo así. Y bueno, Mara, ¿qué nos puedes relatar acerca de lo que ha sucedido en este último año y de tu trabajo en el Congreso? Bueno, para empezar, el informe no era de espejito, espejito, quién es el más bonito. O sea, tenía que ser un informe crítico. Lo que yo he querido es demostrar que precisamente la función de legislar, de elaborar el presupuesto, de nombrar cargos, son importantes, pero que la más importante es la de controlar al Ejecutivo. Y en ese sentido yo puse algunos ejemplos, voy a poner solo los más importantes, de en qué cosas me he rebelado, en qué cosas he estado en contra, porque son lesivas para la población. Número uno, la deuda. A ver, van 11.500 millones de pesos de deuda y no han podido demostrar que eso ha tenido un beneficio social. No que se lo gastaron, pues eso ya lo sabemos, sino qué resultados ha habido con ese dinero. Entonces yo ayer les informaba que durante 3 años he insistido al secretario de Hacienda en que muestre la evaluación de impacto que propuse y al final de cuentas reconoció que no la tienen. En un parlamento normal habría habido un voto de censura por mentirle a los diputados. Aquí no pasó nada. 2, el presupuesto de seguridad ha aumentado del 2019 a la fecha 30%. A la seguridad no le falta dinero y sin embargo, pues vean los resultados. No les tengo que dar las cifras, que somos el primer estado en fosas clandestinas, que somos el 4º lugar en desapariciones y es dramático, que todas las semanas hay balaceras. Entonces, ¿de qué nos sirve darle más dinero a una área que totalmente es ineficaz, no? Claro, ayer en una entrevista con Javier Hurtado platicábamos sobre este deshonroso lugar de Jalisco en materia de impunidad y con esto vamos a algo también que está sucediendo y que tiene que ver desde mi punto de vista justo con esta forma en que se desdibujó la división de poderes con relación al Congreso y con relación al Poder Judicial, en donde nunca quizá un gobernador le había metido tanta mano al Poder Judicial y el Congreso nunca había sido tan cómplice de esto que ha sido la manipulación total de la justicia en Jalisco. Así es, y por cierto le agradezco muchísimo al magistrado Daniel Espinosa Licón, que ayer estuvo ahí en primera fila en mi informe, y de manera, por supuesto, muy respetuosa y muy cordial, porque esto es político. Yo dije, ¿de qué sirve que en el legislativo aumentemos las penas de los delitos si efectivamente el 93% de los casos quedan impunes? Lo que deberíamos de legislar es cómo sancionar a aquellos que tienen que procurar e impartir justicia
y que permiten que no pase nada. O sea, el verdadero problema de la impunidad no está en la ley, está en que efectivamente no se detiene a los criminales y en que no se les da nunca un castigo. 93% de impunidad. Yo también decía, las cámaras de seguridad además no se utilizan para ubicar a los delincuentes. Les señalaba el día de ayer, se utilizarán para decir que las mujeres compramos alcohol cada que nos rebelamos a no quedarnos calladas. Entonces, tenemos un problema grave de falta de evaluación al Poder Ejecutivo. Y mientras la mayoría de mis compañeros, también lo digo con mucho respeto, sigan comportándose como empleados del gobernador y no como representantes populares, no vamos a tener resultados. Es decir, la evaluación no es para boicotear al gobierno, no es para hacer que el gobierno fracase, al contrario, la mejor manera de ayudar al gobierno es dándole más dinero a los programas que sí funcionan, que son muy pocos por cierto, y dándole menos dinero a lo que no funciona. Entonces, bueno, se viene la discusión del presupuesto y ahí nos tenemos que poner muy listos porque ahí es donde verdaderamente se concretan las demandas de la población. Entonces, lo que yo ayer le decía a los que me hicieron favor de acompañarme en el informe es, voté en contra de que el tren ligero costara 7,000 millones de pesos más que si lo hubieran contratado con una deuda. Voté en contra de la elección ilegal de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero hay buenas noticias. La gran rebelión de las universidades públicas y privadas, de las organizaciones de la sociedad civil y de muchísimas personalidades, logró que impidiéramos el golpe al Instituto de Transparencia de la Información. Ese proceso por lo menos está detenido. Y también logramos que se aprobara la propuesta de ley de servicio civil de carrera, de reglamento, para que en el Congreso del Estado terminemos con los aviadores. Y ayer es un día muy feliz, porque finalmente se aprobó mi propuesta de reforma al artículo 4 constitucional para que se reconozca el valor del trabajo doméstico de las amas de casa. A lo mejor tú dices, Sonia, no puede ser, Mara, 4 años de diputada y solo 2 iniciativas aprobadas. Pues claro, porque la mayoría de los diputados pues están constituidos, como ya dije, en empleados del gobernador, entonces es muy difícil que una iniciativa de la oposición pase. Pero estas 2 que han pasado, sinceramente, son muy trascendentes. Entonces, bueno, nos oponemos, votamos en contra, resistimos, pero también proponemos y hemos ganado algunas. Platícanos en qué consiste esta última reforma sobre las trabajadoras. Es importantísimo, no es sobre las trabajadoras domésticas, es sobre las amas de casa, o sea, sobre las mamás, las hermanas, las cuñadas, es decir, las mujeres que cuando les preguntas, ¿usted trabaja? No, estoy en la casa, hoy como si estuviera en la casa tomando el sol. O sea, las mujeres que lavan, planchan, barren, trapean, sacuden, tienden camas, llevan a los niños a la escuela, preparan la comida, van al mandado, ayudan a hacer las tareas, cuidan a los enfermos, los llevan a las clases de natación. Entonces, ese trabajo, no sabes, Sonia, representa el 27% del Producto Interno Bruto, es decir, muy por encima de las remesas, muy por encima del turismo. Es un trabajo que se nos ha endilgado a las mujeres, pero que en realidad es un trabajo no remunerado sobre el que las familias, el gobierno, descansan encantadas una cantidad de horas que le proporcionan tiempo a las personas para estudiar y trabajar. Entonces, lo que ayer se aprobó en el artículo 4 es que ese trabajo debe ser valorado, reconocido y pagado. Entonces, lo combinamos con la propuesta de lo del sistema de cuidados y entonces lo que yo quiero es que el 1,000,000 de mujeres que actualmente se dedican solo a cuidar a sus familias en el hogar tengan un salario. Y justo mi tesis de maestría y de doctorado fue sobre eso, de tal manera que tenemos hasta un cálculo de mínimamente cuánto deberían ganar y que sí se podría hacer un piloto para empezar a probar que ese trabajo vale. Y claro, si hay hombres que lo quieren hacer, bienvenidos. Eso le daría la oportunidad a las mujeres de ir al mercado de trabajo o de estudiar. Pero de lo que se trata es de no seguir trabajando gratis y sin reconocimiento. Claro, ¿y quién sería quien tendría que cubrir los derechos de...? El Estado, definitivamente, porque les decía ayer que en buen marxismo ese trabajo es la reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, es un trabajo social, es un trabajo que genera economía, es un trabajo que vale. Entonces, el cálculo que nosotros hacemos es que deberían pagarse entre 3,000 y 6,000 pesos mensuales, porque es una persona que hace trabajo doméstico, es decir, aseo, que hace trabajo de cuidado y que también hace trabajo productivo, porque produce alimentos y sobre todo tiempo. Entonces, como hay 1,000,000 de amas de casa destinadas solamente
a ese trabajo, entonces debería ser un piloto sobre ese millón. Evidentemente las mujeres que menos dinero tengan, estoy hablando de comunidades rurales, de indígenas, y entonces deberíamos de probar qué pasa con eso. Y en la medida en que las empresas también se involucraran, entonces podría crecer ese universo. Pero sí, en el dinero, desde luego que está el cambio, porque en una economía como la nuestra, pues el dinero es el que te posibilita subirte al camión, comprar ropa, comer y poder ayudar a los enfermos. Pero me parece que el paso de simplemente valorarlo, reconocerlo y que ninguna mujer que trabaja en su casa se vuelva a sentir mantenida es fundamental, muy, muy importante. Mara, nos queda un minuto muy brevemente. Ya decías, viene presupuesto, pero ¿qué más viene en el cierre de legislatura? Que luego ya con el tema de las campañas se acelera. Imagínate, es terrible que estamos a un año de la legislatura y se diga que ya se acabó, es gravísimo. Bueno, viene el presupuesto, que es lo más importante, pero también vienen los nombramientos de magistraturas. Y ahí tenemos que lograr que no sea nuevamente la cuota y los cuates lo que determine quién es, sino que sea alguien que realmente tenga el mérito, que tenga la capacidad, pero yo diría que sobre todo que tenga la imparcialidad y la valentía, el valor de no subordinarse a otro poder. 93% de impunidad requiere que ahí lleguen hombres o mujeres decentes. Qué diagnóstico para nuestro Poder Judicial, ¿no? Terrible. Por eso ayer yo, de manera, insisto, muy cordial, porque le aprecio mucho al presidente del Supremo Tribunal que haya acudido a mi informe, le dije, ayúdenos. Es una persona preparada, es una persona decente. Entonces, lo que tiene que hacer es ayudarnos a que ese poder se independice, igual que el legislativo. Porque si nosotros no controlamos al Poder Ejecutivo, perdemos todos. La impunidad, los abusos, la corrupción van a seguir campeando y sinceramente la inseguridad está insoportable. Muchas gracias, Mara. Al contrario, Sonia, muchas gracias. Buen día. Gracias, Mara Robles, quien es coordinadora